Sin embargo, a nuestro invitado, pues de alguna manera le han indemnizado por perder a su hijo. 3.389 euros a un hombre que lleva 3 años sin apenas ver a su hija porque la madre se la llevó a Japón sin avisar. Enseguida hablamos con este padre. 3.389 euros. Esa es la cantidad que la justicia española le ha pagado a Antonio Blanco como indemnización. El 21 de mayo de 2008, Antonio temía que su exmujer de nacionalidad japonesa se llevara a su hija. Por ello solicitó la retención del pasaporte de esta y que solo pudiera salir de España con autorización judicial. Ella tenía la guardia y custodia y Antonio un régimen de visitas diario. Sin embargo, el 24 de agosto fue la última vez que Antonio vio a su hija. Al día siguiente constató que madre e hija habían desaparecido. Presentó varias denuncias y consiguió que se dictara una orden de captura internacional contra su exesposa, pero esta medida se tomó 15 días después de la desaparición de la niña. Madre e hija se habían fugado a Japón. La policía y el consulado han explicado que no recibieron de los juzgados orden alguna, por lo que la madre se llevó a la niña sin impedimentos. Antonio Blanco no se dio por vencido. El año pasado gastó todos sus ahorros para costearse una estancia de 6 meses en Japón, contrató un abogado y localizó a su hija. Este verano logró ver a la niña en 4 ocasiones. No obstante, Antonio se siente insatisfecho. Según él, 4.000 euros no le devuelven el cariño de su hija. Antonio, conseguiste ver a la niña por fin. He conseguido ver a la niña los 6 meses que estuve el año pasado en 4 ocasiones y este verano en otras 4 ocasiones. ¿Tu hija te reconoce? La primera vez que me vio mi hija preguntó que quién era yo. Claro. Lógicamente se fue con casi 3 años y la siguiente vez que la veo es casi con 5. Ha pasado mucho tiempo y no me recuerda, pero no obstante hay determinadas cosas que quedan en su cabeza. Por ejemplo, cuando yo toco la flauta, la niña se pone nerviosa. Bueno, hay que decir, yo soy profesor de flauta y la niña está acostumbrada a verme estudiar. De pequeñita me quitaba la flauta para intentar tocar ella, entonces se acuerda del instrumento. Y en ese momento se pone nerviosa. También cuando me pide tocar la flauta, se ha visto que la coloca, hombre, no tapa los agujeros, pero sabe dónde tiene que poner las manos, aunque no vayan al sitio. ¿La madre cómo te recibió? La madre, fatal, evidentemente. Ella no quiere que se conserve el vínculo que tengo con la niña y no quiere que yo vuelva a tener esa relación. Entonces me recibe fatal. Lo primero es que la primera vez que nos vimos en el juzgado, la primera vez que debíamos habernos visto en el juzgado, se niega a entrar en la sala, a no ser que salga yo, porque dice que teme una agresión. Hay que decir que en el juzgado en el que estamos eran como 25 pisos, con unas 30 salas en cada uno, en Japón, con como 30 salas en cada piso. O sea, yo calculo que podía haber 5.000 personas que habrían sido incapaces de evitar mi agresión. También hay que decir que yo no tengo ni una sola denuncia por agresión de ella. Ella sí las tiene por agresiones a mí. Entonces, no sé, algo bastante retorcido. Te van a dar régimen, pero claro, régimen de visitas en Japón. El juzgado de familia de Japón, hay que decir que no tiene fuerza para obligar a que se cumpla el régimen de visitas, porque yo sí pacteo un régimen de visitas con la madre delante del juez, que la madre ha incumplido y que, según mi abogado, el juez de familia no puede obligarla a cumplir. Es decir, en España hay, que yo sepa, unos 7 niños en la misma situación que mi hija, españoles, japoneses, que no ven a sus padres. En el caso de España, todos los que conozco somos varones. Pero en Japón hay millones de niños que después del divorcio de los padres no vuelven a ver a un progenitor. Es más, ni siquiera hace falta divorcio. He conocido casos de parejas japonesas casadas que dicen, no, yo me fui a cuidar a mi madre y cuando volví a casa mi marido había cambiado la cerradura y no he vuelto a ver a mi hijo. Y la ley no consigue obligarla a que vea a mi hijo. Hay que explicar una cosa, el convenio de la Haya no está firmado por Japón. Por Japón, claro. Entonces Y por tanto... En el caso de extranjeros es el Tratado de la Haya, pero en el caso del otro su legislación particular. Pero, claro. Antonio... ¿Cómo va a proteger a un extranjero? Disculpa, Joaquín. ¿Cómo va a proteger a un extranjero si no protege a los La nacionales? noticia es que a ti te han indemnizado. Te han indemnizado porque ha habido un fallo. Sí, el fallo en concreto, por el que me indemnizan, es que la Audiencia Provincial de Salamanca acepta cursar una orden impidiendo a mi hija tener pasaporte e impidiendo que salga de Salamanca, y esa orden, por algún extraño motivo, no llega a su destino. Ese es el motivo de la indemnización.
Hay otra serie de cosas normalmente que... no llega a su destino porque no se emite. Digo yo, ¿no? Lo que dice el papel que me ha llegado a mí es que los jueces emiten la orden y no llega a donde tiene que llegar. Eso es la noticia que tengo yo. Entiendo, Antonio, que tú pides que a tu hija se le retire el pasaporte porque tienes miedo, tienes sospechas de que tu exmujer se quiera llevar a la niña a Japón. Mi exmujer había declarado ya eso en el juzgado porque nosotros sí estamos Ayer el juzgado divorciados. había declarado su intención de llevarse a la niña a su país de origen. Sí. Y posteriormente había declarado que no pensaba cumplir la sentencia. Y previamente a mí me había dicho que se iba a ir a Japón y que no iba a volver a ver a la niña. Hombre, estaría bien asesorada, sabría que eso podría ser. Sí, supongo que sí, que estaba pero no bien pensó en su asesorada. hija. Porque es un derecho del menor el ver a los padres. O sea, no es un derecho del padre el ver a los hijos, sino es un derecho del menor. Y que esa niña, cuando crezca, no le diga a la madre, mamá, ¿y por qué tú no me dejas ver a mi padre? Porque si tú con mi padre tenías problemas, es tu problema. Pero yo tengo el derecho como menor de saber quién es este señor, saber qué me puede ofrecer y saber dónde puedo llegar. ¿Tu exmujer ha rehecho su vida? Desgraciadamente no, porque ojalá lo hiciera, probablemente le sabotaría y podría llegar incluso a pensar, es más barato un padre que un canguro. No, es así de crudo, hay que hablar ese tipo de cosas. Tú cada vez que tienes que ver a tu hija te tienes que ir a Japón. Cada vez que quiero ver a mi hija me tengo que ir a Japón, no solo eso, sino que la madre impone condiciones del tipo de, la vas a ver en este sitio, tienes que pagar el traslado de la niña y además tienes que pagar el sitio donde nos reunimos. Se ha visto allí una especie de ludoteca con piscina de bolas, yo he tenido que pagar la entrada de la niña y la mía. Con un tiempo limitado, supongo, ¿no? En teoría, 6 horas a la semana este año, 8 el que viene, 10 el siguiente, y así hasta 2016, que teóricamente me la podría traer un mes a España. Pero si no ha cumplido este año, todo me hace pensar irte que... a Japón una vez a la semana... No, eso sí. Claro, por eso te digo. ¿Se pueden acumular? No se pueden acumular. Desgraciadamente no se pueden acumular. Y no se puede reclamar ni recurrir a alguien para que se acumulen esas horas en días. La justicia japonesa es como es. ¿Y tú tienes posibilidad de tener contacto con ella, de videoconferencia? La madre se comprometió a que yo tuviera Skype siempre que quisiera. A la hora de la verdad, ya limitó las cosas a lunes y miércoles de 7:20 a 7:30 hora japonesa y posteriormente tuve un día Skype, la niña estuvo sonriendo, cantando, bailando, entonces la madre se vio de ofender porque la niña está a gusto conmigo y se acabó Skype. No he vuelto a tener contacto por Antonio, ¿a ti esta indemnización de 3.389 euros que impone la justicia por un fallo del sistema, qué te provoca? ¿Qué sentimientos? Prefiero que me provoque risa a otra cosa, porque la indemnización es 3.000 euros por los daños morales. Es decir, no volver a ver a mi hija supone 3.000 euros para la justicia española. Y los 300 es los gastos que ellos dicen que he justificado para localizar a mi hija. ¿Cuánto la te has realidad gastado es de que verdad? no lo Solo el podría billete a decir, Japón. no lo podría decir, pero yo calculo más de 30.000. Entre abogados, vida allí, transporte, etcétera, El etcétera. caso de Antonio, del que se habla poco, por desgracia, los secuestros monoparentales se están disparando en España, de progenitores que se casan con un extranjero y que estas personas aprovechan. Lo peor es Japón, ¿eh? De los peores países es Japón. Bueno, porque no hay Irán, que yo hice un Sí, bueno. reportaje con un iraní que también te la... Yo te puedo Rusia. comentar un caso Rusia con Irán. también. Te puedo comentar un caso con Irán que a mí me puso... No sé si tenemos tiempo, esto es cosa de, No, los, no, de los Antonio, directores, hombre, pero, lo importante pero es que- un problema. No, Para es tu que- tranquilidad es que tu niña se la ve preciosa. Sí, pero está en tratamiento psiquiátrico desde los 4 años. Claro. Es que el quitarle una figura a un niño No, es y quitarle... un entorno y un y un entorno, idioma, claro. y Media vida. etcétera, etcétera. Sobre el tema de Irán puedo comentarte que he conocido una japonesa divorciada de iraní que dice, yo veo a mi hija, mis amigos japoneses casados con japonesas y residentes en Japón no ven a sus hijos. Es mucho peor Japón que Irán. En Japón se están respetando más los derechos de los niños que en Irán. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por haber A estado con vosotros. nosotros. Esta mañana les contábamos que